Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. Hoy analizamos y venimos con el dólar contra el yen. ¿Quién nos lo iba a decir? Como podréis comprobar en el gráfico, es una de las divisas que más se ha disparado en los últimos meses y en las últimas semanas ha sido un crecimiento exponencial. Hoy os vengo con un vídeo muy especial de por qué ha sucedido esto, hacia dónde yo creo que puede llegar en el corto plazo, en lo que queda de semana y parte de la semana que viene, y os diré cuál es el precio que creo objetivo al final del vídeo, así que no os lo perdáis. Lo primero de todo, comentaros que esta semana, en cuanto a aspectos fundamentales por parte de lo que viene siendo tanto Estados Unidos como Japón, estamos con un calendario bastante reducido. Por parte de Estados Unidos tenemos las noticias, como ya comenté en el anterior vídeo del eurodólar, del discurso de Powell y únicamente pues tenemos datos de desempleo y un poquito de datos industriales. Por lo tanto, no hay un gran efecto por parte del dólar. Por otro lado, por parte del yen, conoceremos mañana mismo los datos del PIB de Japón, el cual incluso se presume que sean unos datos aún mejores que los del trimestre anterior. Por lo tanto, las noticias para el yen deberían, pues sin duda alguna, reforzar la divisa. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Bien, es una cuestión de fondo. Yo ya hace meses lo comentaba en otro vídeo, lo tenéis en el canal y lo podéis ver perfectamente, que yo opinaba y pensaba que, pues bueno, que íbamos a acabar viendo los 130, incluso 140. Pero, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo del día de hoy? Pues bueno, hemos visto una subida de más del 1,5%. Esto en una acción es muy poquito o es una volatilidad pequeña, pero en una divisa y sobre todo en una divisa como el dólar contra el yen se nota. Y claro que se nota. Fijaros qué pedazo de vela tenemos aquí durante la sesión de hoy. Estamos hablando de una vela pues de más de 200 pips y eso ya sabéis que es por lo general una anormalidad, aunque en este par hay mucha volatilidad. Aquí, pues lo que nos encontramos es una vela extraordinariamente fuerte y sobre todo porque ha terminado de fulminar de una manera, vamos, os diría flagrante, la resistencia de los 140 y se ha ido casi hasta los 144, que es su próxima resistencia histórica. Para este tipo de resistencias, ya sabéis que yo lo he delimitado, pero no he utilizado un año ni dos. Fijaros hasta dónde me he tenido que ir, si yo ahora os lo voy a poner en términos semanales para que lo veáis bien, me he tenido que ir hasta los años 80 y 90 para encontrar este tipo de resistencias. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues nos quiere decir que ahora mismo estamos viendo uno de los momentos de mayor debilidad del yen de toda su historia. Y como os venía diciendo, ¿esto a qué se debe? Bien, se debe a varios motivos. Lo primero de todo, pensad que el mundo está con una inflación promedio muy elevada. Estamos hablando de Estados Unidos superior al 7, Reino Unido superior al 11, Europa cercano al 8 o el 9, dependiendo del mes. ¿Qué significa esto? Que lo normal es que Japón tendría que tener inflación. Pues bien, ocurre todo lo contrario. Japón tiene una de las menores tasas de inflación de todo el mundo. De hecho, cuando ya los países estaban cercanos al 5, al 6%, ellos estaban con una inflación negativa. Entonces, ¿qué es de manera muy resumida lo que ha pensado el Banco de Japón? Dicen, una de las maneras en las cuales yo puedo potenciar mis empresas es emitiendo dinero. Como el resto de países ya han emitido tanto dinero que tiene una inflación disparada, voy a emitir yo más masa monetaria, más yenes y por lo tanto pues generaré inflación. Como mi inflación seguramente esté muy por debajo de la suya, seguiré siendo competitivo y entonces a mí me compensa como país emitir esa divisa. Pues nada más y nada menos, se pusieron manos a la obra. Y pensad que los movimientos no son casuales. Durante el 2017, 18, 19, 20, incluso 21, fijaros que iba cada vez poco a poco descendiendo incluso para llegar a los 100 yenes por cada dólar. Pues fijaros que en este caso, cuando llegamos al año 2022, concretamente, y en el año 2022, que estábamos todavía dentro del ciclo, ¿no?, normal que habíamos tenido en el año 2017 y que se había disparado un poco después del COVID con la emisión de yenes, pensad que llegó la crisis energética. ¿Y qué es lo que le ocurre a Japón? Pues que a Japón se encuentra pues, que le sale muy rentable hacer esto debido a todo el clima de inflación. ¿Qué es lo que ocurre automáticamente en marzo? Fijaros que es en marzo, que no es la casualidad. O sea, cuando empieza el conflicto de Ucrania y la inflación a estar desbocada, empiezan a emitir moneda como locos. Ya está. Esto es
todo lo que le ha pasado al yen. Y la pregunta está, ¿dejará el Banco de Japón de emitir moneda de una vez y frenará esta crisis o digamos esta crisis que puede llevar al yen a momentos de los años 70 o incluso de los años 60, donde incluso veíamos el yen a 200 yenes cada dólar? Pues bueno, pues esa es la pregunta más importante. Lo primero de todo es que ya tenemos las dos resistencias, los 144 y los 148. Pensad que ahora mismo estamos en la mitad de nada, es decir, que igual que puede subir hoy, puede terminar de chocarse contra la resistencia o caer. Pensad también que tenemos el discurso de Powell, tipos de interés en Europa. Por lo tanto, si los tipos de interés suben menos que en Estados Unidos, incluso puede que el dólar se llegue a fortalecer. Os digo otro dato más. Si nos vamos a lo que es el DXY, pero de Japón, el JXY, nos damos cuenta que desde que hay histórico en TradingView desde el año 2007, ahora mismo nos encontramos con los datos más bajos de fuerza de la divisa de los últimos 20 años casi. Y si ya, como os he dicho, nos vamos a compararlo concretamente con el dólar, nos encontramos que estamos a niveles de los años 80. En el análisis fundamental no creo que haya mucho más que destacar. Pensad que esto es una política a largo plazo y que lo está haciendo el Banco de Japón para aprovechar la inflación. Ya sabéis, no la inflación le sienta mal a todo el mundo porque depende del punto de partida. En este caso, ya desde el punto de vista técnico, pues seguramente todos los indicadores os digan que se encuentra en sobrecompra, pero vamos a ver si se puede frenar o si seguirá al alza. En este caso, vamos a utilizar las bandas de Bollinger, ya sabéis que es un clásico en el canal, vamos a utilizar el RSI estocástico, y luego, por otro lado, vamos a utilizar el MAC. Y en este caso, fijaros que tanto las bandas de Bollinger como el MAC están totalmente fuera de control. De hecho, está aplanado totalmente. Y esto solamente ha ocurrido en unas poquitas ocasiones. Cuando esto ocurre, fijaros, de en todos estos meses, es decir, de todo un año, fijaros que lo que ocurre es que se aplana y de repente tiene caídas. Y estamos hablando de caídas de 300 o 400 pips. Seamos inteligentes, aprovechémoslas. En este caso, fijaros, ¿no?, que llegó a aplanarse por esta zona, terminó de dar un pequeño impulso y luego cayó recuperando gran parte de ese impulso, incluso sacando beneficios, ¿no? Por lo tanto, pensad que cuando se aplana ya es una muy buena pista. Y por parte de lo que viene siendo el MAC, pues el MAC se ha disparado, pero después de tener dos velas, y tampoco después de esta gran vela es que haya sumado mucha más fuerza. Por lo tanto, saliéndose de Bollinger, estando ahora mismo totalmente disparado y teniendo un MAC que nos da un poquito de engaño, yo sería muy a favor de encontrar una venta ahora mismo en este punto que tenemos. Si eso, situar una pequeña venta y la segunda venta aquí en este punto, en el 144. Son solamente 100 pips de pérdida, pero podemos asegurarnos 200. En el caso de que tenga una caída, y que yo creo que debería darse antes o después, sobre todo por coger algo de liquidez, podríamos estar hablando de un beneficio de 300 pips, es decir, un ratio de 3-1, incluso 4-1 si lo cogemos desde la resistencia. Yo creo que puede ser una muy buena operación, así que pensad que ahora mismo es un muy buen momento para vender el dólar contra el yen, pero simplemente para movimientos de trading, no para largo plazo, que como veréis seguirá yendo al alza. Así que aprovechaos de esto, aprovechaos de la vela de hoy, aprovecharos del gran beneficio que podéis sacar y del potencial de la operación, y nos vemos en próximos análisis y próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.